invitado esta noche es Chanel Rosa, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, exdirector del Servicio Nacional de Salud, ahora precandidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Dicen que la circunscripción más complicada. Vamos a ver. Hola Chanel, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Complacido de estar por aquí con una buena amiga y con la gente que nos escucha y nos ve. Yo sí he lamentado esa candidatura tuya, porque ahora el voto no va a ser secreto. Chanel, bueno. Los amigos tuyos estamos comprometidos. Estaban comprometidos, así es verdad. Pero nada, eso, yo espero no fallarle. El tema con los amigos de Chanel es que Chanel es amigo de antes de entrar en la política. Exacto, entonces, claro. Había que querer a Chanel político, funcionario. Cuidado con lo que uno le decía a Chanel. Y ahora hay que querer los candidatos a diputados. Qué cosa. Sí. Como se la está poniendo complicada tú a uno, Chanel. Eso me han dicho, pero nada. Pero si tú pasaste bien por el Servicio Nacional de Salud. Mira, Yulisa, yo creo que es importante, eso que tú dices es importante porque nosotros durante estos años y durante muchos años hemos hablado de la posibilidad de cualificar el Congreso. Yo creo que tenemos una magnífica oportunidad en los diferentes partidos de escoger a aquellas personas que nosotros consideremos que puedan traer temas importantes. O sea, el Congreso debe retomarse del hecho de ser un escenario de propuestas, sobre todo. Que la gente que vaya al Congreso vaya porque maneje temas, no porque tenga más vallas, no porque tenga más una simpatía superficial, como yo digo, sino porque su trayectoria, porque los temas que maneja, por la capacidad de diálogo. El Parlamento es eso, parlamentar, hablar, conversar, consensuar. Entonces yo creo que esos son atributos importantes que los y las votantes deben tener en consideración al momento de elegir, para que de luego no venga lo que pasa todos los años, cada 4 años, que nos quejamos de un Congreso que no responde a las expectativas de la gente. En ese sentido, nosotros creemos que podemos participar en esa dirección. Mucha gente dice que la circunscripción número 1 es difícil porque el votante está muy informado, porque el votante no se compra con un picapollo, porque no te coge dinero y no te vende la cédula. Así es. El votante debería ser así a nivel nacional completo. Así es. ¿Qué piensas tú ofrecer? Eso, para mí, eso que algunos ven como una dificultad, para mí yo lo veo como la gran atracción de ser candidato por esta circunscripción. Es precisamente eso, Yulisa. Que tú tienes gente informada, que tú tienes, en su gran mayoría, que tú tienes gente que al momento de votar, lo hacen de una forma reflexiva. Y yo creo que lo que no estamos involucrados en el tema de la política tradicional, en el sentido de la dádiva, de la política clientelar, yo creo que eso nos favorece bastante. Es importantísimo que quien vote por uno tenga información de los temas de interés, información de la trayectoria de la gente por la cual va a votar, etcétera. O sea, y eso en ese sentido yo lo veo como una fortaleza de mi candidatura. ¿Qué tú le ofreces a la gente de la circunscripción? Mira, ¿por qué Chanel quiere ser diputado? Sí, mira, concretamente. Yo he comentado que a mí en alguna oportunidad se me presentó la opción de ser diputado por mi provincia, que es la provincia de Duarte, hace algunos años. Yo no lo consideré por 2 razones. Primero, yo gestionaba una institución que tenía recursos, que tenía posibilidad de nombrar gente, y consideraba que era desigual la competencia. Pero además, en el territorio había gente que tenía años ganándose ya sus posiciones, y no era justo que una persona llegara de Santo Domingo con un cargo y compitiera con ellos. Y esa fue la principal razón por la cual yo decliné. En este momento yo ya estoy fuera del Estado, después de pasar más de 30 años. Yo considero que es importante ahora pasar esa posición que históricamente yo he tenido en el Estado Dominicano, que tiene que ver con el Poder Ejecutivo básicamente, a pasar a un ámbito no menos importante, que es el Poder Legislativo. ¿Para qué, Yulisa? Primero, tú sabes que hay temas de interés personal mío, que son intereses que coinciden con el interés de la nación. En el Congreso se discute una ley de seguridad social, que tú sabes que 20 años después de ser aprobada, es importante procurar mejorías en la ley. En el Congreso hay una ley de agua que tiene 20 años que se está discutiendo, hay un código penal, y hay un sinnúmero de leyes que lamentablemente no han podido salir, pero sobre todo quiero circunscribirme al hecho de 3 temas.
Uno, seguridad social. Otro, ley de salud, general de salud. Y otro tema que tiene que ver con un tema que nosotros no le prestamos mucha atención, pero que es la causa de muchos males a la sociedad dominicana, que tiene que ver con la reforma del mercado laboral. Nosotros tenemos un mercado laboral que el 60% de la gente trabaja en el mercado informal. Eso implica que no tengan seguridad social de calidad, eso implica que no tienen los ingresos que tienen en el sector formal. Y yo creo que nosotros desde el Poder Legislativo podemos acompañar ese proceso. Actualmente, en relación a la ley de seguridad social, hay dos procesos que se llevan. Uno, una ley que está en el Congreso, que cursa en el Congreso, y hay una comisión bicameral. Obviamente esa ley no se va a aprobar en lo que queda de legislatura. Y hay una que tiene el señor presidente que se discutió en el CES, en el Consejo Económico y Social, y en un momento habría que tomar lo mejor de cada una de esa legislación y discutir qué podemos hacer con un tema, reitero, que es un tema de la cotidianidad de la gente, es un tema como la seguridad social, que es un tema importante. Entonces yo creo, esas son mis pasiones y coinciden esas pasiones con preocupaciones generales de la sociedad dominicana. ¿Podríamos decir entonces que un paso tuyo por el Congreso tendría concentración en que se mejoren y se aprueben estas tres leyes? Así es. Porque se habla de la ley de seguridad social desde hace mucho tiempo. Así la gente demanda. Se hizo, digamos que un allante. Sí, se han hecho. No ha habido una reforma integral de la ley de seguridad social, sino que ha habido reformas parciales. La gente entiende que eso no le ha beneficiado. Exacto, no es eso lo que la gente espera. O sea, la gente espera, por ejemplo, de un sistema de pensiones que otorgue pensiones mucho más beneficiosas que los otorgan ahora, que como ustedes saben es un 30% del tu último sueldo. Es decir, que si una persona gana 20,000 pesos para ponerlo, la pensión sería de 6,000. Eso obviamente no llena la expectativa de nadie. Entonces, ver cómo podemos mejorar ese tema. Igualmente, en el sector salud hay temas importantes, el tema de medicamentos, que es un tema crucial. Ahora, recientemente, esta semana, hemos visto con el tema del medicamento de alto costo, el dirijala que se ha producido incluso al interior del propio gobierno, de un programa que está llamado a cubrir aquellos medicamentos que no cubre la seguridad social. Entonces, y que forma parte de los programas de protección social del Estado Dominicano. Entonces hay que ver qué mecanismo legal nosotros podemos idear para que eso se institucionalice de una forma más adecuada, de forma tal que no dependa de la voluntad de un funcionario actual o uno que pueda venir posteriormente. Fuera de estos puntos, ¿qué otras cosas tú entiendes que se tienen que trabajar dentro de la seguridad social y que la gente todavía no está viendo? Porque nos hemos quedado en el tema de las pensiones, nos hemos quedado en los seguros. Mira, hay un tema que tiene que ver con la configuración institucional del Consejo de la Seguridad Social, de la estructura. Todos sabemos que hay un Consejo de la Seguridad Social que está integrado por trabajadores, empresarios y gobierno, que son los sectores que tienen poder de veto. Muchos de los funcionarios del sector, sobre todo los que tienen que ver con la regulación de ese sector, dependen de ese consejo. Y parecería que hay un conflicto de interés, porque quien me nombra a mí, el presidente que escoge una terna, pero de una terna escoge la persona que se va a designar, pero quien selecciona esa terna son los grupos de intereses que después yo voy a regular. Entonces eso, lógicamente, podría crear conflictos de interés. Y yo creo que es un tema que tiene que ver, reitero, con la gobernanza del sistema, con la configuración institucional del sistema, y es importante. Pero no solamente eso, Yulisa, también nosotros hemos tenido muchas quejas del Congreso, de este y de todos los congresos. Y yo creo que llegó, y esa queja siempre, como que nos damos cuenta que no lo hemos hecho bien cuando pasan ya un año o 6 meses después del electo nuevo Congreso. Nosotros tenemos la oportunidad de elegir ahora un Congreso de propuestas. Y eso es importante, señores. Vamos a debatir propuestas, vamos a debatir qué cosas importantes nosotros podemos aportar, pero también tiene que ver no solamente con la función de legislar, también tiene que ver con la función de supervisar el Poder Ejecutivo, de regularlo, y tiene que ver también con un tema no menor, que es el tema de la representación de las comunidades que han sido los votantes de esos legisladores. Entonces yo creo que por ahí viene la próxima generación de legisladores. Yo creo que tiene que concentrarse en esos temas. Pero yo reitero, hay un tema clave. Hay un tema clave que es el tema de las propuestas. Y otro tema es el tema de la concertación.
todo lo que hemos hablado, Yulisa, tiene años discutiéndose en el Congreso. Y no es posible que nosotros, porque no hayamos podido poner de acuerdo, tenemos 20 años discutiendo la ley de agua. O sea, sabemos que en todos estos proyectos hay intereses, pero vamos a poner el interés general por encima de esos intereses. Yo sé que no es un tema fácil, yo sé que es un tema también que los partidos políticos a veces no logran ponerse de acuerdo con esos grupos de intereses, pero el Congreso tiene que tener voces que del propio Congreso evalúen lo que mejor le conviene al país. Mire, hay otro tema que yo no quisiera dejar pasar por alto, y es la diferencia de los sistemas de seguridad social del Congreso versus la población en sentido general. Es decir, yo voy al Congreso y me pensiono con una pensión privilegiada. Con el primer periodo. Sí. O sea, basta Entonces, con ¿qué un pasa? periodo. A un seguro de salud también privilegiado. ¿Qué pasa? Que si yo como Congreso aprobé una ley que le garantiza a la gente un 20% de su última pensión, yo considero que no es justo que el congresista entonces tenga una ley que le garantice el 100% de su pensión. Pero eso tenemos que hacer un ejercicio de honestidad, porque es que si no es así, la gente no va a creer en el Congreso. La gente no va a creer porque los privilegios están ahí, son irritantes, son privilegios que promueven desigualdad. Pero además no hay interés de que se mejore la ley de seguridad social general. Porque no te rige a ti, que tiene que trabajar para eso. Así mismo es. Tú has dado en otro punto importante. Y luego beneficios, que la gente que me conoce que sabe que yo nunca asumiría una exoneración o algún otro compromiso que no estén lo que son estipulados por la legislatura interna del Congreso. O sea, pero es así que nosotros vamos a ver cómo rescatamos la función legislativa. La función y la percepción que tiene la gente de que el Congreso se va a aprobar leyes que muchas veces favorecen grupos de intereses, como te decía, y no favorecen, o lo favorecen a los mismos legisladores y no favorecen a la población en sentido general. Chanel, ¿qué te dijeron cuando tú presentaste esta idea? Yo me imagino que te volaron arriba para inscribirte, que tú no tuviste que hacer nada, que te inscribieron los muchachos. Sí. Me lo imagino, pero ¿cómo inició esta idea? No, mira, yo hace algún tiempo muchas personas, amigos tuyos inclusive, me hablaban de la posibilidad de inscribirme como diputado. Yo inicialmente no me entusiasmé, pero fue creciendo la gente que me hablaba, incluso gente de otros partidos, gente independiente, etc. Y yo, decidí un día, yo recuerdo que yo estaba con un amigo, Guarocuya Félix, y Guarocuya me dice, vamos a inscribirnos a diputado. ¿Qué tú crees? Digo, si tú te inscribes, yo me inscribo. Vamos a lanzar la candidatura. Entonces yo hice una nota, y Guarocuya me dijo, no, yo lo que hice fue para entusiasmarte. No se inscribió. No se inscribió para entusiasmarte, porque yo sé que tú podías hacer un buen trabajo y ahí estamos. O sea, ahora, como tú dices, ya pasó el primer proceso, nosotros estamos ya en una campaña de precandidatura. Hay 11 personas que aspiran, que son 6 que se van a elegir por la circunscripción 1 de cada partido. Entonces tenemos 11 candidatos, el partido va a seleccionó como método de elección de sus candidatos las encuestas. Esas encuestas se van a hacer en el mes de septiembre, final del mes de septiembre, porque en octubre ya hay que presentar las candidaturas formalmente a la Junta Central Electoral. Método de encuesta, 11 aspirantes. Sí. Método de encuesta abierta, Yulisa. Es importante, o sea, será a la población. A la población en sentido general, no interna. Población en sentido general. Quedan 5 candidaturas entonces. Si es la población. Yo te oiga. Chanel, del paso por el Servicio Nacional de Salud, de los hospitales, a la administración y gestión de todo este sistema, ¿qué te quedó? Tú eres otro Chanel ahora, yo lo sé. Sí. Tú sabes que yo creo, no solamente del servicio, sino también de SENASA, reforzó algo que es importante. Primero, que me hizo ver que la función pública solo sirve para servir. Y eso es bastante. O sea, no hay que creerse la película de que porque tú dependes de un decreto. Aunque no dependiera de un decreto, es fundamental servir. Segundo, sí, una cosa que yo quiero resaltar, pues yo quizá tenía dudas sobre mí en ese sentido, y es el tema del sectarismo. O sea, poder trabajar, poder atender, poder recibir, poder satisfacer demandas de personas que piensan diferentes a mí, que son de diferentes partidos,
Eso a mí, yo creo que, si tú me preguntas, yo creo que ese es mi principal orgullo. ¿Por qué, Yulisa? Porque nosotros, la política dominicana es una política de sectarismo, de dogmatismo. Nosotros hablamos mucho de inclusión, pero de inclusión de la gente que son de nosotros. Cuando nos toca hablar de inclusión de los demás, que es la verdadera inclusión, entonces ahí fallamos. Uno aprende a ser solidario, porque uno ve la necesidad de la gente, en la cara de dar duro la necesidad de la gente. Y yo me siento muy satisfecho que en esas dos instituciones me permitieron servir a la gente, servir sin distinción, como te digo, de partido político, de ningún tipo de credo, religión, etcétera. Y eso yo creo que a uno lo hace también sentirse satisfecho. ¿Qué te falta por hacer después de la diputación? Ya tú te tiraste, Guarocuya te hizo una trampa, tú te inscribiste felizmente porque eso no, yo creo, eso esto es el día a día, esto es el día a día. Vamos a ver qué pasa, pero por ahora vamos por la diputación y ya veremos qué nos traen esos caminos. De esos 30 años de servicio en el sector público, sí, pero más vinculado al tema del sector salud. Sí. ¿Qué tú piensas aplicar en el ya siendo electo? Yo creo que no tengo ninguna duda de que te va a ir bien, sí, pero yéndonos un poco más básicamente, Yulisa, como te decía anteriormente, ve cómo se mejoran la legislación actual. Y hay un tema que yo vengo trabajando desde hace algún tiempo. Mira, el principal problema en el sector salud, además del tema del financiamiento, es un tema de derecho. Y eso hay que trabajarlo. Yo tengo varios videos por ahí. Yo le decía a la gente, señores, hay que ponerse en el lugar de los demás. Porque pasa, Yulisa, en el sector salud, puede pasar en otro sector, pero lo que pasa es que en el sector salud la gente va con un nivel de vulnerabilidad mucho mayor. Ocurre que nosotros tratamos a la gente como si fuese un tema de beneficencia pública y no un tema de derechos. Entonces eso hay que ver cómo se refuerza, o sea, que la gente sienta, como yo decía, que cuando llegó una persona a un hospital, es el dueño del hospital, es la gente que me paga mi salario, es la gente que contribuye para que ese hospital, pero eso implica cambio de cultura, eso implica también algún tipo de ordenamiento legal que ponga los puntos clave porque yo te digo, ese es un problema clave, fundamental. Lo otro, mira, construir hospitales, equipar hospitales, Yulisa, eso lo hace cualquiera, eso tú tienes que tener dinero. Ahora, cambiar cultura, cambiar rediseño de procesos, etcétera, que la gente, darle voz a la gente en el sector salud es el principal desafío que nosotros tenemos. ¿Qué te faltó hacer en SENASA, en el Servicio Nacional de Salud, que tú ves que ahora tú dices, bueno, yo pude haberlo hecho, debí? No, mira, en SENASA yo, te voy a decir una cosa, parecería como algo prepotente. Yo creo que yo hice todo lo que yo quería hacer en ese tiempo, en SENASA. El servicio ya es otra cosa. En el servicio, a mí, tú sabes que el servicio estuvo mediado por la pandemia. O sea, el último año ya se desató la pandemia y todos los esfuerzos se dedicaron a la pandemia. Hay un tema, un proyecto que yo tenía, bellísimo, y era que tiene que ver con lo que te acabo de decir anteriormente, es instalar al interior de los hospitales lugares donde la gente pudiese ir a expresar sus quejas del hospital. O sea, aquí no hay medicamento, aquí el médico no ha llegado, aquí los equipos no funcionó, el laboratorio no sirvió, pero con la idea fundamental de que esa data que surgiera de ahí pudiese convertirse en una data para construir derechos. Ese era mi sueño. Lamentablemente lo dejamos para el último año. El último año no se pudo. Y, como te digo, porque el tema de salud, educación y política social en sentido general son temas de derecho. Y la gente tiene que empoderarse. En un momento determinado, el Colegio Médico me acusó de que yo estaba incitando a la población a reclamar más de la cuenta. Y yo, señores, yo soy director del servicio, a mí hay que reclamarme. O sea, yo tengo que ver qué es lo que está pasando, porque definitivamente la salud no es un juego. Entonces yo creo que eso es importante, que a la gente, a los funcionarios se les reclame, que se busque solución. Hay cosas que quizás no tengan solución inmediata, pero eso es un reto importantísimo, Yulisa. Yo creo que del Congreso también se puede empujar un sistema de derechos en salud. Las autoridades actuales, Chanel, dijeron que los hospitales estaban destruidos, desabastecidos, que zonas neurálgicas para el sistema de salud no estaban bien gestionadas, que se estaba administrando pobreza de salud para la gente.
Eso es complejo de ver porque cuando se va un amigo y entra otro amigo, tú dices, bueno, pero ¿a quién uno le cree? Sí. Pero es el mismo sistema. Sí, o sea, sí, ¿cómo, claro. Mira lo que cómo pasa, uno establece Julissa, diferencias? mira qué pasa. Hay carencias que no se han resuelto Sí, todavía. claro, así es. Mira lo que pasa. El sector salud es un sector complejo. No solamente el sector salud, en sentido general, a las nuevas autoridades le faltó humildad y le faltó, no quiero usar el término, bueno, le faltó humildad para reconocer los avances. Muchas de las cosas que yo he logrado se han montado en esos avances. El sector salud, yo te diga, habían hospitales que estaban en condiciones desastrosas, que no se terminó, habían hospitales, y yo creo que el doctor Mario Lama lo dijo, hay un porcentaje de hospital que funciona adecuadamente, como pasa en la actualidad. Recuerda que nosotros tenemos el presupuesto más bajo en América Latina, el sector salud, pero no es tampoco como se vendió y como se ha vendido en otros ámbitos. Hay muchas de las cosas que se han logrado ahora, reitero, se lograron porque hubo avances importantes en el sector salud. Y yo recuerdo, mira, voy a hacer una mención del presidente Gabriel Boric cuando asumió el poder en Chile. ¿Tú sabes qué fue lo primero que Gabriel Boric hizo cuando asumió? Pedir perdón a las autoridades anteriores por las críticas que le hizo en el manejo del COVID. Nosotros, Yulisa, cuando se comenzó el manejo del COVID, mira, que no era COVID, que era una estrategia para dilatar política. Política. Que la talvia mataba el COVID. La talvia, es mi amigo. A veces, Yulisa, nosotros íbamos con 50 camas a una comunidad y no nos permitían instalarla. ¿Por qué? Porque la gente decía, si se instalan esa cama aquí, eso vienen los enfermos para acá. Pero la gente nunca pensó que ellos podían enfermarse. Y hubo casos paradigmáticos en el sur del país que a nosotros nos devolvieron 20 camas que llevamos allá. Y efectivamente, a los 15 días hubo un brote y hubo que llevar la cama de nuevo. Yo recuerdo que en una comunidad de Puerto Plata, el ministro de Salud y yo fuimos a buscar un lugar, un hotel que estaba abandonado, para habilitar camas. Y la gente se opuso. Recuerdo una expresión de un líder comunitario que dijo, si algún día el mundo sabe que Cabarete tiene un solo caso ingresado de COVID, aquí no vuelve un turista más. O sea, lo que te quiero decir con eso es cómo había el nivel de... Además, Yulisa, que fue un proceso que se desarrolló en medio de una campaña política. Y no hay eso nada, fue lo peor. Lo peor. Lo peor no hay nada más fue, mezquino que un político en campaña política. Que coincidió con la campaña. Claro, eso fue fatal porque, recuerda, el toque de queda después se demostró que no era ilegal, que no era inconstitucional, porque se siguió aplicando. Y hubo un proceso y que era inconstitucional y que era necesario, además, que era necesario así, un sinnúmero de acciones. Pero nada, ahí está la historia. Yo creo que ya hay un momento, se han producido reflexiones importantes. Yo participé el otro día con el ministro de Salud y parte de los funcionarios del gobierno echando una ojeada a lo que fue la gestión, las primeras acciones del COVID. Yo creo que estamos de acuerdo ya en que muchas de las cosas que se criticaban eran necesarias y no se hicieron aquí, se hicieron en todos los países, fundamentalmente. Chanel, tus próximos días en campaña, dime, ¿cómo va a ser esta pre-campaña? Sí, mira, Tienes sí. 10 competidores. Sí. ¿Cómo tú te vas a diferenciar de todos ellos? Mira, yo primero... Mientras se hacen la encuesta. Yo creo sí, que cuando claro. Hagan la encuesta tú vas tranquilo. Tú me estás pidiendo la estrategia. Dile algo a tu gente. No, mira, visita al territorio. Yo creo que la campaña de circunscripción uno tiene que ir en ese ámbito. Primero las redes sociales son importantes y los medios de comunicación son importantes. Ahora, no es todo lo importante. Hay un tema importante que es el contacto del día a día con el territorio. Tú vinculante con la gente, que la gente te conozca, que la gente te converse contigo, sepa de cuáles son tus propuestas, sepa cuáles son sus anhelos, tú conocer también la necesidad de la población con una condición, y lo he dicho siempre, un legislador no puede resolver todos los problemas, porque a veces tú escuchas personas que aspiran a una diputación, a una senaduría, y tú crees que van a resolver todos los problemas, seguridad ciudadana, salud, que no. Y hablan de todo. Y hablan de todo. Prometen de todo. Hablan y prometen cosas que le corresponden que le corresponden al Poder Ejecutivo. Hablan con cosas que le corresponden a los ayuntamientos. Sí. O sea, yo no puedo decir desde el Congreso que voy a garantizar que la ciudad esté limpia, porque esas no son atribuciones del Congreso. No, ojalá y que esté limpia y que esté ordenada, pero eso no son atribuciones del Congreso. Ahí se va a basar. Sí, bueno, yo creo que ve en propuestas fundamentales de cosas con las cuales, como te dije, yo he trabajado
escuchar a la gente también, porque eso es importante, escuchar a la persona, la circunscripción, que como te dije inicialmente, es una circunscripción bastante compleja por la composición económica y social de la misma. ¿Cuánto tiempo tienen para la pre-campaña? Tenemos la pre-campaña hasta el mes de septiembre. Las encuestas se van a hacer en septiembre, finales de septiembre, porque en octubre, por mandato legal, hay que presentar ya los candidatos. 2 de octubre, ¿verdad? Creo que sí, en la primera semana de octubre. 11 de octubre. 11 de octubre, sí. En la primera segunda semana de octubre, ahí ya todos los partidos tienen que presentar sus candidatos. Suerte. Muchísimas Tal gracias. vez está de más que te deseemos suerte, porque No, como es con siempre la suerte es encuesta, necesaria. como es por encuesta, yo te auguro muchos éxitos. Este programa está abierto para ti siempre que lo necesites. Muchas gracias, Yulisa. Muy que te amable. vaya súper bien. Muchas gracias. Yo sé que el país va a ganar si tú eres diputada. Gracias, muchas gracias. Chanel Rosa Chupani, ahora candidato a diputado por la circunscripción número 1, precandidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Les pido a Chanel, gracias Chanel. A ti.